Está con nosotros el señor Jacques Trigo, ex ministro de Finanzas, ex superintendente de bancos y actual consultor internacional de economía, y nos acompaña esta noche para hablar de una posibilidad que es el diferimiento de créditos, cómo esto podría seguir afectando a la economía en el país, y también de un tema que hemos visto ha generado movilizaciones en Bolivia, que es el tema de los aportes. Licenciado Jacques Trigo, buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a Que No Me Pierdas, César y yo. Gracias. Buenas noches, un gusto estar en el programa de ustedes y muy agradecido por la invitación. Quiero iniciar esta entrevista con un gran saludo a la ciudad de La Paz. He vivido muchos años en esta ciudad que me ha acogido con mucho cariño. De hecho, tengo 3 hijas, mis 3 únicas hijas son paceñas. Entonces, bueno, que viva La Paz. Gracias. Respondiendo a su pregunta sobre los diferimientos, quiero decirle que es una medida en la cual los deudores evidentemente se benefician, porque los pagos, las cuotas que tienen que realizar entre los meses de marzo hasta el mes de diciembre no las tienen que efectuar, ni a capital ni a intereses. Pero por otra parte se crea un gran problema de liquidez en el sistema bancario. O sea, estos son recursos por un monto apreciable de unos 2.500 millones de dólares que deberían recibir los bancos, que obviamente no se quedan en la caja fuerte de los bancos, son recursos que circulan en la economía. Hay que entender que el sistema bancario es como el cuerpo humano, es como la sangre en el cuerpo humano. Es el sistema bancario el que da créditos a la economía para que las empresas puedan trabajar. Reciben créditos de toda naturaleza, desde créditos para iniciar inversiones, créditos para capital de trabajo, créditos para pagar salarios, crédito para comprar insumos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien la medida es buena desde el punto de vista social, no es buena desde el punto de vista de la liquidez de los bancos. En estas circunstancias es obvio que el Estado va a tener que proveer de la liquidez a las instituciones financieras, porque una vez terminada la pandemia, el COVID-19, tenemos rápidamente que iniciar un proceso de reactivación del aparato productivo. Y eso significa fundamentalmente otorgar créditos a las empresas. Y para dar estos créditos, los bancos van a necesitar de esa liquidez. Entonces, tiene estos 2 aspectos. Y el otro aspecto que quisiera yo también mencionar y que me preocupa es el tema de la cultura de pago. Nosotros no podemos acostumbrar a la gente a permanentes diferimientos, a pensar que el día de mañana no se van a pagar sus cuotas, que no se van a pagar sus deudas. Esto lo he visto muy de cerca en otros países. Me tocó a mí hacer una consultoría hace muchos años en Venezuela, y bueno, ahí tenían unos 3 bancos estatales, donde el 60-70% de la cartera de esos bancos estatales estaba en mora. Simplemente los venezolanos creían que el petróleo era de ellos, y por lo tanto que estaba el gobierno obligados a darles créditos y ellos a no pagar. Entonces, sinceramente, podría afectar o puede afectar la cultura de pago, y eso es muy malo para cualquier país. Por otra parte, creo que la medida debería ser mucho más focalizada. O sea, hay empresas en el país que no necesitan diferimientos realmente. Las empresas que producen alimentos, los supermercados,
las farmacias, las empresas que proveen servicios de Internet, ahora en la cuarentena han estado ganando dinero y mucho dinero. Entonces no tiene sentido que hacer un diferimiento para este tipo de empresas. Esas empresas deberían continuar pagando sus préstamos a la banca. Y por otro lado, también existen empresas que ya estaban en una reprogramación constante, en una bicicleta. O sea, en otras palabras, son empresas zombies, son empresas que de todas maneras iban a quebrar. Entonces tampoco tiene sentido que el diferimiento se haya dado general. Debía haber sido para aquellos sí que necesitan el diferimiento, y no para esas empresas que el día de mañana van a quebrar y que de todas maneras ya estaban quebradas antes de la reprogramación. Bueno, esos son los aspectos que... Ahora, Jacques, tenemos algunas consultas a propósito de esto para puntualizar, digamos, ¿no?, algunos elementos. Usted nos acaba de manifestar de que el hecho del deferimiento de créditos debería ser focalizado. Estamos hablando de las empresas, pero también estamos hablando de los clientes que solicitan préstamos de manera individual para vivienda, para trabajo y otros. No es lo mismo las empresas que las personas individuales. Ahora, ¿cómo afecta este deferimiento de créditos en el sistema bancario? ¿El sistema bancario se quedaría sin liquidez? ¿Cuánto afectaría? ¿De qué cantidad de recursos económicos estamos hablando de esa iliquidez de los bancos? Bueno, los bancos ya han hecho un pedido al gobierno, ¿no? Los bancos le han pedido, si no me equivoco, alrededor de $2.500 millones. $2.500 millones que ellos no van a recibir en todo este periodo. La banca circula el dinero permanentemente. O sea, la banca tiene que dar créditos, esos créditos tienen que generar intereses, porque de 10 pesos que la banca presta, 9 bolivianos son dinero de los ahorristas. Y a los ahorristas tienen que recibir sus intereses. O sea, a los ahorristas usted no le puede decir a uno que tiene un depósito a plazo fijo, sabe, olvídese, el gobierno me ha dado un diferimiento, me ha pedido que haga un diferimiento por ley, lo estoy haciendo y usted, depositante, ahorrista, no le voy a poder dar su interés. Bueno, eso es una barbaridad, se imaginará. Entonces, el diferimiento, lastimosamente, no solamente es al capital, sino también a los intereses. Pero los bancos van a necesitar liquidez porque los bancos tienen que cumplir con sus ahorristas. O sea, el sistema bancario, una de las cosas importantes que tiene el sistema bancario, la palabra se llama confianza. El sistema bancario vive de la confianza. El día de mañana, si los ahorristas ven que el banco no les está cumpliendo con sus intereses por los depósitos a plazo fijo o los certificados de depósito que hayan puesto, obviamente van a sacar su dinero. O sea, y eso sí significa pues un problema para la banca, una corrida de depósitos, algo que nadie quiere. Ya estamos en una situación económica muy delicada, menos vamos a querer una corrida bancaria. Entonces, sí, el problema es un problema de liquidez y el Estado va a tener que proveer de esa liquidez a los bancos, no solamente ahora para que los bancos paguen los intereses de los depositantes, sino inmediatamente después que se termine la cuarentena. Repito, las empresas tienen que reactivarse. Las empresas deben estar con serios problemas de liquidez, han debido gastar toda su liquidez en esta cuarentena, y van a necesitar ir a los bancos y a pedirles a los bancos capital de trabajo. Van a tener que pagar salarios, van a tener que pagar insumos, van a tener que comprar materias primas para los procesos de producción, porque las ventas el primer mes no van a ser del 100%, o sea, la reactivación va a ser algo, veremos, no puedo yo decir en qué medida, pero no se empieza la reactivación y el primer mes uno tiene el 100% de las ventas que tenía antes de la pandemia en febrero. Entonces, el Estado sí lo hará, tendrá que hacerlo. Ahora, el problema es que el Estado tiene un margen fiscal muy estrecho. El Estado parte de 4 años y 5 años de déficit fiscal, acumulando un déficit fiscal
del 8.2%, que ahora me imagino ha debido sobrepasar el 10% con todos los bonos que el Estado ha dado, bono familia, el bono universal, el apoyo que ha dado a las empresas, con lo cual estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Me parece que el Estado lo ha hecho muy bien, pero el Estado no tiene los recursos, o sea, no puede darse el lujo de seguir incrementando el déficit fiscal. El Estado lo que tiene que hacer, y supongo que lo están haciendo, es recurrir a los organismos internacionales de crédito para pedirles un financiamiento para apoyar a la economía boliviana que se ha visto tan golpeada por esta terrible pandemia COVID-19. Don Jacques, ¿cuál es la opinión que a usted le merece este tema del diferimiento de deudas que habría sido aprobado efectivamente por el Congreso? O sea, su opinión personal sobre esta posibilidad ya para nuestro país. Bueno, yo personalmente creo que el diferimiento de deudas no es malo, digamos. Si el diferimiento de deudas se hubiera dado hasta el mes de septiembre, me parece una fecha aceptable. O sea, es imposible que uno vaya a exigir a las familias, a las empresas, que pagan sus deudas si las empresas están paralizadas, si la construcción está parada, si las familias no están ganando salarios o están desempleadas. La medida es buena, pero los excesos son malos. ¿Y este para mí me parece un exceso. Yo el creo exceso que hasta diciembre. Hasta diciembre estaba perfectamente la medida. A diciembre ya me parece que estamos entrando en periodo preelectoral, y aquí todo el mundo quiere ganar puntos en vistas a las próximas elecciones. Eso no me parece. César. Bien, gracias. Don Jacques Trigo, hablemos de los fondos de pensiones. ¿Qué es un fondo de pensiones? ¿Cómo se constituye? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué nos puede decir? Bueno, los propietarios somos usted, yo, todos los bolivianos. No, acá no ha habido lastimosamente por parte del Estado, del gobierno, de las AFPs, una educación necesaria para que la población pueda entender lo que es un sistema de pensiones, lo que es un fondo de pensiones. Lo que es el fondo de pensiones es de los bolivianos. El fondo de pensiones se constituye con los aportes de los bolivianos. Somos nosotros que cada mes estamos haciendo ese aporte al fondo con un simple propósito que además es totalmente válido. Estamos sustituyendo el consumo presente, el gasto presente, por recibir ingresos en nuestra vejez. Y el sistema de pensiones, antes las jubilaciones, se hacían jubilaciones, pero solo había algún sistema de jubilación, si no me acuerdo, que la caja petrolera tenía un sistema de jubilación, los profesores, los maestros creo que tenían. Ahora no, ahora tenemos un sistema de jubilación universal, donde todos podemos aportando, haciendo nuestro aporte durante, si no me equivoco, son 120 aportes, y un mínimo de 120 aportes, pueden ser muchos más. Y a partir de los 58 años un boliviano puede jubilarse. 58 años quiero decirle que hay gente que trabaja hasta los 65 y hasta los 70, más o menos esa edad, un poco más que eso, y sigo trabajando, y tengo muchos colegas que tienen también mi edad y que siguen trabajando. Entonces, 58 años me parece que es una edad demasiado baja. Yo no sé cuál es el cálculo que habrán hecho, el cálculo actuarial que habrá hecho el gobierno para determinar que la edad de jubilación sea a los 58. A mí tengo la edad de jubilación en Europa y en otros países ya se ha subido a 62, y en otros países ya está en 65 años, porque la verdad es de que gracias a la mejora en la salud en general mundial, nosotros todos vivimos, digo en promedio, más allá de los 70 años, ¿no? Pero no es un detalle, es algo que tendrá que revisar el próximo gobierno, porque
Evidentemente, cuanto más temprano se jubila, los fondos que se necesitan para poder otorgarles a los jubilados son mayores, y en algunos casos el fondo podría quebrar, digamos. Pero no creo que eso suceda, porque la verdad es de que el fondo, este ahorro nacional, que lo hemos constituido los bolivianos, es un monto muy importante. Estamos hablando de $19.500 millones. $19.500 millones representan el 45%, más o menos el 50% del Producto Interno Bruto boliviano. Jamás Bolivia había tenido semejante ahorro, porque no estábamos acostumbrados a ahorrar. Recién a partir del 1997 aparece este maravilloso instrumento, ¿no? Cosa que existe en todos los países europeos. En los países europeos la gente no se preocupa por su vejez. La gente vive, trabaja tranquila, ¿no? Y no tiene que estarse preocupando porque sabe que está aportando a un sistema universal de pensiones, y sabe que a partir, repito, de los 62 o 65 años va a recibir una pensión digna que le permita vivir bien, dignamente. Si no me equivoco, la pensión en España, donde he vivido los últimos 7 años, es promedio del orden de los 2.500 euros, que es un monto con lo cual una familia puede vivir. Normalmente las dos, marido y mujer, trabajan, entonces estamos hablando de un monto de 5.000 euros, suficiente para vivir en Europa. Nosotros no teníamos antes de 1997. Cuando usted preguntaba a un boliviano, preguntaba a una persona de la tercera edad o en la edad de trabajar y demás, si estaba ahorrando o no estaba ahorrando y cómo iba a vivir después de vivir, nadie sabía nada, a nadie le importaba ni le interesaba el tema de la jubilación, y nadie estaba pensando que alguien, o menos el Estado, le pagara una jubilación. Ahora, felizmente hay esto, las jubilaciones. No todas las jubilaciones son importantes, pero hay jubilaciones que son de montos importantes, como hay también jubilaciones más pequeñas. O sea, todo depende del salario, porque el cálculo que se hace en la jubilación es un cálculo sobre la vida laboral, el promedio del salario en la vida laboral, para el cálculo del salario. Y obviamente tiene que ver también con los aportes que uno haga, ¿no? Y el monto de los aportes que uno haga. Pero es, repito, un ahorro, es decir, ya yo el día de hoy voy a dejar de consumir un cierto monto de mi ingreso, y ese monto lo voy a ahorrar para que en la vejez yo pueda tener un ingreso, que pueda tener un salario de vejez, una jubilación. Y eso es, y además la otra cosa que quiero decirle, la característica que tiene este fondo es que es un fondo privado, no es un fondo del Estado. Los estados quieren meterle mano a estos fondos. El anterior gobierno creó una gestora, no entiendo para qué fines. Quiero decirle que las actuales administradoras de fondos de pensiones trabajan muy bien, el trabajo que hacen es excelente. Ellos no definen absolutamente nada, son simplemente administradoras, son simplemente operadoras de los fondos. Quien define las normas, cómo se tiene que manejar, es el Estado. Eso quiero preguntarle, ¿qué papel juegan las administradoras de pensiones en este momento con el sistema que tenemos en el país, en Bolivia? Bueno, en Bolivia tenemos 2 administradores de fondos de pensiones, ¿no? Ellas son las que se encargan de cobrar las pensiones a los que hacen los aportes, y también se ocupan de invertir esos aportes. La ley les da ciertos parámetros de inversión, donde las inversiones no tienen que ser inversiones de riesgo, tienen que ser inversiones seguras para cuidar el ahorro de los bolivianos, ¿no? Y estamos hablando de una rentabilidad del 4% en este momento. En otro momento, en años pasados, me acuerdo que la rentabilidad estaba encima del 9%. Pero si usted se imagina una rentabilidad del orden de
del 4% sobre un fondo acumulado de pensiones de 19.500 millones de dólares, estamos hablando de 780 millones de dólares anuales que van a apoyar a las pensiones, al sistema de pensiones, al monto global de pensiones, obviamente en beneficio de los que están recibiendo los aportes, ¿no? Don Jacques Trigo, bueno, hay varias consultas a propósito de este tema. ¿A quién beneficia un fondo de pensiones? ¿Para qué se destinan estos recursos que son utilizados en los fondos de pensión? Primero hay que entender qué pasa con esos recursos de cada uno de los trabajadores. Este fondo, cómo los administra, cómo genera interés y a quién beneficia el fondo de pensiones para que se destinen sus recursos. Don Jacques Trigo. Bueno, primero decirle todos estos, los 19.500 millones de dólares, un 70% de estos recursos van a la banca. Un 25% están invertidos en letras del Tesoro General de la Nación y un 15% van a la bolsa de valores, a la compra de bonos, títulos, valores, a los fondos privados que hay de inversiones. Y los recursos a quienes se destinan al pago de las rentas de vejez. Después de usted jubilarse, usted tiene una cuenta individual, una cuenta personal, donde usted sabe cuál es el monto que usted ha acumulado en su vida laboral, y usted sabe cuál es la rentabilidad de su fondo, y esa rentabilidad de ese fondo pues le da a usted un monto, ¿no? No se puede decir, si no hay un monto promedio, no tengo una cifra de un monto promedio, pero sí lo que hay son las rentas. Entonces usted recibe una renta mensual de su propio fondo, porque el nombre de este fondo es se llama fondos de capitalización individual. Es usted que hace sus aportes, es usted que hace su ahorro, es usted que capitaliza, y es usted que los rendimientos después a futuro son las prestaciones que usted después de los 58 años recibirá cada mensualmente como un salario, ¿cierto? Bien, gracias. Cecilia. Bueno, la consulta que le queremos realizar, don Jacques, es porque han empezado una serie de movilizaciones en este momento en el territorio nacional desde hace algunas semanas. ¿Por qué no sería prudente? ¿Por qué le parecería a usted mal que los ciudadanos pidan retirar sus aportes? Bueno, a mí me parece mal, y creo que le parece mal a los ciudadanos por una simple razón. Si hoy día soy un ciudadano activo, que estoy trabajando, que estoy aportando al fondo de pensiones mensualmente, me retiran de mi salario, un porcentaje de mi salario va al fondo de pensiones. Y si yo de repente escucho que aparecen unos ciudadanos que que están pidiendo el retiro de la devolución de sus aportes, bueno, yo voy a pensar y voy a decir, ¿sabe qué? Yo ya no voy a aportar más, porque aquí hay un señor que están sacando la plata de nuestro fondo, de mis ahorros. La palabra en el sistema financiero, en las finanzas, se llama confianza. Si uno no genera confianza en estos instrumentos financieros, pues simplemente se destruye el fondo. Se destruye porque la gente va a decir, yo no voy a aportar. Se están tirando la plata los ciudadanos. Están retirando la plata. ¿Cuál es la seguridad que el día de mañana yo voy a tener mi plata en el fondo y que me va a mí rendir lo que supuestamente debería rendirme? Ese es el terrible problema. Y peor todavía si es el Estado el que le mete la mano a estos fondos, ¿no? Además, unos cuantos ciudadanos no pueden decidir por el total de los 2.3 millones de aportantes. Estamos hablando de 2.3 millones de aportantes, no son 4 gatos, ¿no? Entonces, los 2.3 millones de aportantes tendrán que decir algo, tendrán voz en este tema.
pero no puede a través de una manifestación. Y obviamente la manifestación va a terminar ¿dónde? Va a terminar en el Congreso. Y bueno, ya sabemos qué es lo que va a suceder en el Congreso. Entonces ese es el peligro. Y el otro peligro es que estamos hablando de inversiones en depósitos a plazo fijo que representan el 45% de los depósitos del sistema financiero. Ahora es algo que no lo van a, además algo que no lo van a poder hacer. Simplemente porque por una parte están los diferimientos, o sea, hay todos los prestatarios que no están pagando, ¿no es cierto?, ni capital ni intereses, y ahora hay estos señores que les van a pedir sus aportes y irán a los bancos, porque ya que el 45% de este ahorro, de este fondo está invertido en los bancos, irán a los bancos a decir, bueno, quiero el retiro porque el Congreso sacó una ley para permitirse a ustedes retirar sus depósitos. El banco no tiene la liquidez. No van a ir a la bolsa de valores a pedirles la liquidez, a que los bonos tienen periodos de vencimiento, o sea, no son líquidos inmediatamente. O tendrán que ir al Tesoro General de la Nación, porque el 25% del fondo de pensiones está en el Tesoro General de la Nación. Irán al Tesoro General de la Nación y dirán, bueno, el Congreso ha decidido que usted me devuelva la devolución de mis aportes, y el Estado, supongo, no sé si les dará. Entonces estamos jugando con la economía, estamos jugando en la economía en un momento que es delicado. Entonces la magnitud del problema, tengo la impresión que no hay una idea. O sea, la gente pide porque dice, bueno, seguro, yo no estoy en contra, la gente debe estar pasándola mal, o sea, no estoy seguro, o sea, toda la economía está parada, las empresas están recién empezando a producir, hay gente que ha sido retirada de sus trabajos, hay aumentado el desempleo, en algunos casos les han pedido que trabajen solamente a medio tiempo, les están pagando a medio tiempo. Entiendo todo eso y eso es terrible y apena a toda la población, pero las soluciones no hay que buscar una solución, ¿no es cierto?, que sea viable, porque las soluciones inviables no tienen sentido. Y entonces ese es para mí un... ¿Cuáles podrían ser, don Jacques, cuáles podrían ser las posibles soluciones? ¿Qué sugiere usted? Primero sobre el tema del diferimiento de créditos, que ha sido plantado ya, que hay una norma, y lo otro, el pedido de retiro de los fondos de las AFPs. ¿Qué podemos plantear? Una solución intermedia, creativa. ¿Qué sugiere usted al respecto? Yo no puedo retirar la ley y cambiarla la ley. O sea, yo ya le dije, cuando hablé de los diferimientos de las deudas, que las deudas debían haber sido focalizadas, que las deudas no deberían haber sido diferidas para empresas que están bien, que inclusive están ganando mucho dinero. Estoy hablando de las empresas que producen alimentos, que han vendido alimentos, los supermercados, las farmacias, todos ellos, o sea, y eso representa un 30% del total de las empresas, y eso serían recursos que deberían recibir los bancos. No hay por qué diferirles las deudas a aquellos que les están yendo bien, no tiene absolutamente ningún sentido. Y la otra es que tampoco debía haberse entrado en el diferimiento de empresas que estaban en reprogramación, que estaban en una bicicleta continua de reprogramación, que ya no tienen salida, con el diferimiento o sin el diferimiento. Entonces, aquí se está afectando mucho, repito nuevamente, la cultura de pago. Nosotros tenemos que ser conscientes, los bolivianos, que es importante mantener un sistema financiero sano, que es importante mantener un sistema financiero estable, porque es parte del sistema económico de Bolivia y de cualquier país. Y si ustedes analizan la historia económica de los países, vean cuántas crisis. No hay un solo país en América Latina que se haya librado de una crisis financiera.
Y pregunten qué ha pasado después de la crisis financiera. Y obviamente un empobrecimiento generalizado de la población. O sea, las crisis financieras impactan fuertemente a la economía. O sea, no se puede jugar con el sistema bancario. No se puede jugar. A mí me tocó enfrentar una crisis el año 1996, cuando fui nombrado superintendente de bancos en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. 50% del sistema bancario estaba quebrado. Bueno, y salimos adelante. Tuvimos que liquidar bancos, tuvimos que hacer fusiones de bancos. Y bueno, y le costó al país como le costó a todos los países que tuvieron crisis financieras bancarias. Y usted me dirá en esa época por qué se dio la crisis bancaria. Simplemente sucedió porque salíamos de una hiperinflación, salíamos de un gobierno populista que había generado un déficit fiscal enorme, que había imprimido mucho dinero, y había afectado obviamente a todos los sectores económicos y entre ellos a la banca. Entonces no queremos que eso se repita. Ya estamos en una situación muy complicada, estamos en una situación muy difícil. Y no es una situación que se haya generado por la pandemia, esta es una situación que viene hace 4 años. Es una situación que se arrastra desde hace un tiempo y que se ha profundizado con el tema de la pandemia. Don Jacques, nosotros queremos agradecerle este análisis que ha hecho esta noche aquí en Que No Me Pierda sobre estos dos temas. Uno, que efectivamente todavía no ha sido promulgado, pero que ya ha sido aprobado en el Congreso, que es el diferimiento de créditos. Usted dice, hasta septiembre estaba bien, hasta diciembre lo ve inviable, esta es su visión. Y también el tema de la devolución de los aportes. Ha sido importante conocer su criterio como un hombre entendido en materia económica, como ex superintendente, también ministro del área económica en el país y hoy consultor internacional de economía. ¿Por qué? Porque decíamos hace minutos nada más atrás con César nosotros, don Jacques, estamos viviendo una situación difícil con los números, con las cifras, con el dolor, con la salud. Pero no nos tenemos que olvidar que esta pandemia también está golpeando la economía y finalmente cuando se golpea la economía nos golpea a todos, ¿no? Golpea a todo el país en su conjunto, lo mismo que la salud. Entonces hay que cuidar la salud de la gente, efectivamente, la salud de todos los bolivianos, pero también tenemos que cuidar la salud del país, la salud de Bolivia. Le queremos agradecer, don Jacques, por haber conversado con nosotros y hacer este análisis esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por muy amables. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Para más información, suscríbete a nuestro canal de YouTube y acompáñanos.